Ya, grabando. Entonces, ya, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos que fueran a la página de GitHub y descargaran estos archivos que tengo acá. Bueno, solamente los únicos archivos que son necesarios son tres en realidad. Este que dice clase 14 de mayo 2021.rmd, ¿ya? Uno que se llama myfunctions.r y otro que se llama myclasses.r. Esos tres archivos, ¿ya?, son lo que necesitan. El otro, el HTML, no es necesario, ni el history tampoco. Esos tres archivos los tienen que poner en una carpeta, ¿ya? Puede ser una carpeta nueva o una carpeta, o la misma carpeta donde tienen todo, pero lo importante es que tienen que estar los tres en, en el mismo lugar, ¿ya? La dirección del GitHub se las puse en el WhatsApp, ¿ya? Ahí están, van a ir directamente al lugar donde están y ahí tienen que descargar los archivos, deberían poder hacerlo sin ningún problema. Eh, Alejandro, disculpa, sí, y sabes que cuando yo intento guardarlo o salvarlo, me sale que si quiero guardar el link, no como descargar un archivo como tal. ah, No lo estoy viendo donde corresponde. podría, es que si pones guardar enlace como, Ajá, ahí va, te da la opción de descargar el archivo. O sea, te pones encima del archivo, ¿ya? sí, Botón derecho con el mouse y guardar enlace como, ¿ya? perfecto, gracias. Y ahí puedes descargar. Ahí lo pueden hacer, ¿ya? Directamente, el computador. Entonces, una vez que tienen los tres archivos en el mismo lugar, ¿ya? Con el botón derecho, en el Chrome por lo menos funciona sin ningún problema. ¿Ya? También en el Firefox Mozilla también, ningún problema. ¿Ya? Los Decías tres que de lo que dice clase 14 de mayo, .rmd, solo el RMD. sí, solo el RMD, pueden descargarlos todos, pero solamente necesitan el .rmd, el myclasses.r y myfunctions.r, serían esos tres. Perfecto. Eh, ya, los dejan en una sola carpeta, en la carpeta donde ustedes, igual como tengo acá, ya aquí los tengo los tres aislados en una sola carpeta, que es la clase de hoy día. Voy a ir aquí a More, en el RStudio, y voy a poner Set as Working Directory, ya, como primer paso. Entonces, el primer paso, que es el más importante, es que tienen que setear como directorio de trabajo la carpeta donde están los tres archivos, ¿ya? Eso lo pueden, acuérdense que lo pueden hacer acá, lo pueden hacer acá arriba, Session, y en Session van a hacer Set Working Directory, Choose Directory también, y ahí pueden buscarlo a mano, poner Open. Bueno, entonces ahí van a estar, ¿ya? Sí, cierto. Entonces les tiene que aparecer en la consola, les tiene que aparecer este mensaje set wd, que significa que se dio el directorio, y les tiene que aparecer la ruta al directorio en donde ustedes necesitan setear esto, ¿ya? Donde están los tres archivos. Ya, los que tengan listo eso, bueno, los que ya lo corrieron obviamente lo tienen listo, pero los que tengan listo esto y los que ya lo corrieron, por favor levanten la manito. Necesito saber que todos setearon bajaron los archivos, los dejaron en una carpeta y setearon el directorio de trabajo donde están los archivos. Levanten la manito. Ya. Entonces el siguiente paso es abrir, hacer clic encima de clase 14 de mayo en el RMD y se va a abrir. Ya se va a abrir la pestaña con la clase. Ahí está. Ya, entonces, lo primero, este es el RMD. Vamos a probar que todo ande bien. Si no, después, después de la clase, vamos a ver qué problema hubo. Ya, entonces, eh, ya, aquí está el primer chunk. Y voy a correr el primer chunk, ¿cierto? Con la flechita que dice Run Current Chunk o completo, ¿ya? Tiene que correrlo completo con Control Shift Enter.
primer chunk. Ya. No les tiene que aparecer ninguna cosa, nada. Entonces, como ningún tipo de error. Entonces, ¿quién corrió el primer chunk? Por favor, que levante la mano. ¿Quién más? Ya, entonces les funciona el primer chunk. ¿Sí? Ya, porque es súper importante que corra el primer chunk, porque, A mí no. ¿no? Ah, ya, podéis pegar el error en el... Sí, lo puse en el chat. En el chat, a ver. Ya, eso hay que ver. Y la semana pasada me pasó lo mismo. Ya, entonces tú decís, claro, que era un problema con el Tidyverse. Sí, sí, ahí se queda pegado. Ah, ya, mira, intenta esto por mientras. Si les pasa eso, pueden tratar de instalar de nuevo el Tidyverse en Packages, en la ventanita al lado acá, Install, Sí, y ahí escribe Tidyverse. Y ahí va a aparecer Tidyverse. ¿Ya? Y tiene que decir arriba CRAN, todo igual, tiene que estar aquí Install Dependencies, tiene que estar OK, o sea, tiene que estar marcado Install Dependencies, y aprieta Install, ¿ya? Y déjalo corriendo. Y cuando termine de correr, intenta de nuevo, ¿ya? Sabes que en mi caso dice que la versión que tengo de R no tiene ese tidyverse. Pero yo creo que es un problema interno porque yo antes ya había hecho cosas con tidyverse. Sí, Ahora no. ya, entonces las dos que tienen el problema, lo vamos a tener que ver después. Por ahora sigan la clase y igual la clase de hoy día no vamos a directamente, como que no vamos a programar mucho, pues les voy a explicar porque es como más teoría, ¿ya? ya. Oye, Eh, la última pregunta, Alejandro. sí, Cuando le pongo install me dice si quiero reiniciar R. Y dice yes, sí, no. yes, ¿Sí? sí, Ya, ponerle siempre que yes, sí. ya, gracias. Eh, ya, entonces las dos personas sería Macieli, Diego, vamos a tener que ver después. Vamos a tener que juntarnos para ver los problemas, ¿ya? Eh, ya. Entonces, le voy a explicar porque está todo, lo de hoy día está todo listo, no hay que hacer, o sea, bueno, siempre están los códigos listos, pero hoy día más que nada necesitamos como entender el código que estamos corriendo. Ya, entonces, corrimos el primero, ya, lo que hicimos acá en el primero, lo voy a explicar en un rato más, pero quiero que se fijen en lo que viene. Eh, quiero que corran el segundo, perdón. En el primer chunk, ya, lo que tenemos acá son las direcciones, eh, son las direcciones de internet, ya en el URL, en donde están estos archivos CSV que vimos la semana pasada. Uno se llama Genes to Reactions ID, ya esto lo vimos la semana pasada y estos corresponden a estructuras donde hay guardada información sobre el metabolismo de humanos. Entonces el primero es la dirección, guardamos en estas variables, las tres variables, genes URL, metabolites URL, reactions URL, guardamos la dirección en internet, ¿ya? Es lo mismo que hicimos la semana pasada. Pero ahora les quiero mostrar inmediatamente a lo que vamos a llegar para que se motiven, porque va a ser un poco tedioso todo el código. Pero miren, lo que vamos a hacer es que vamos a cargar estas direcciones acá, que lo hicimos en el primer chunk, ¿ya? Eh, y vamos a correr el segundo. Le va a salir estos mensajes, algunos mensajes no los vamos a pescar todavía. Y quiero que pasen al tercer chunk, que es este, que dice Genes IDs, Human Metabolism y después Head, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros en esta línea, a ver, perdón, un poco más arriba.
en la línea que tengo acá, que es la 18, la que tengo yo, nosotros tomamos estos tres URL que están acá, Genes URL, Reactions URL y Metabolites URL, ya, lo ingresé a una función que se llama Create Metabolism. ¿Ya? Entonces, no les voy a decir todavía qué es lo que hace, y de esta función creamos un objeto nuevo que se llama Human Metabolism. ¿Ya? Y después aquí le preguntamos algunas cosas que por ahora no lo voy a pescar. El objeto que me interesa ahora que pongan atención a este objeto que se llama Human Metabolism. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este objeto, ¿ya? De alguna forma, dentro de este único objeto está integrada toda la información que nosotros teníamos en los URL. De hecho, yo al objeto Human Metabolism, como les muestro acá, le puedo hacer preguntas. ¿Ya? Como la que está aquí en mi línea 25, ¿ya? Le pongo Genes IDs, Human Metabolism, y le voy a poner esta pipe para que me muestre solamente los primeros elementos del resultado, y si yo ejecuto esto, van a ver que le aparecen en 3 ID, que son códigos de genes. Y si yo, por ejemplo, quisiera ejecutarlo completo, sin el head, así, ¿ya? Si lo ejecutan completo, Genes ID Human Metabolism, van a ver esto, van a ver todos los genes que tienen que ver con el metabolismo. Y si se acuerdan, nosotros la semana pasada habíamos visto que las estructuras que teníamos estaban como contenidas dentro de tablas, ¿ya? Estaban como los genes y la reacción en una tabla, estaban como separadas por tabla, pero aquí tengo una función, ¿ya? Que lo que hace es que me extrae directamente los genes, ¿ya? Entonces, internamente, si se dan cuenta, no hemos hecho nada. O sea, solamente cargamos algunas cosas, llamamos los URL, y mágicamente tenemos esta función que nos muestra todos los genes del metabolismo humano, ¿ya? Y que interactúa con este objeto, que mágicamente también tiene todo, tiene las tres estructuras. También yo puedo hacerle otra pregunta que es esta, que se llama otra función, que tengo acá en la línea 29, que es Genes by Reactions, y le pido que me muestre solamente el comienzo del resultado, y me muestra reacciones con su gen correspondiente, ¿ya? Y si le pido que me muestre todo, tengo todo. O sea, voy a ver que tengo todas las reacciones, son 14.000 reacciones, ¿ya? Y para cada una de esas 14.000 voy a tener genes asociados. En general se repiten los genes, ¿ya? Una reacción está asociada a varios genes. Entonces, de nuevo, ¿qué pasó? De algún modo, esta función, que se llama Genes to Reactions, ¿ya? Se aplica sobre esta cosa que se llama Human Metabolism, y es capaz de darme un resultado, que son las reacciones por genes. Otro ejemplo, ¿ya? Voy a poner el mismo objeto, Human Metabolism, y le voy a aplicar esta función que se llama Name Pattern to IDs, que la hicimos la semana pasada, que la construimos. ¿Ya? Y tiene esta función, bueno, según lo que vamos a ver y lo que vimos la semana pasada, recibe el objeto y recibe dos argumentos. ¿Dónde quiero buscar el patrón y el patrón? Entonces aquí le estoy diciendo, dentro del metabolismo humano, dentro de las reacciones, busque el patrón tiol. Y me va a devolver los IDs de todas las reacciones que tienen la palabra tiol. Ah, bueno, ahí salen unos warnings, pero lo importante es el resultado de abajo. ¿Ya? Bueno, después de la segunda sale el link. Entonces, ¿qué pasó? Esta función, que se llama nameParentToIDs, interactúa con este objeto diciéndole que dentro del campo de las reacciones busque un patrón que tenga tiol, busque la secuencia de letras tiol, y me devuelva todos los IDs de reacciones que tienen el tiol. Mágico, ¿cierto? Veamos otro ejemplo. Tengo voy a usar la misma función que tengo acá, que se llama nameParentToIDs. Le voy a pasar el mismo objeto, pero en lugar de decirle que busquen las reacciones, voy a decirle que busquen los metabolitos.
y le voy a pasar un patrón que es glutamate. Entonces le estoy diciendo, esta función está interactuando con este objeto y le está diciendo que dentro de los campos de los metabolitos busque la palabra glutamate y me dé los IDs, pero en este caso yo le dije que me buscara metabolitos, entonces me va a dar IDs de metabolitos. Y todos estos metabolitos que están acá tienen asociado a su nombre, ¿ya?, la palabra glutamato. Y estos son todos los metabolitos, todos los IDs de metabolitos de la base de datos que tienen asociada la palabra glutamato. ¿Ya? Sigamos. Aquí tengo otra función que se llama METS to Reactions, de que le paso el objeto, pero en este caso yo le paso ID de metabolitos, como los que tengo arriba, los mismos que tengo arriba, pero se los puse acá en una lista. ¿Ya? Y me va a dar, si le paso los metabolitos, como dice su nombre, METS to Reactions, Metabolites to Reactions, me da todas las reacciones metabólicas asociadas a estos metabolitos que están acá, a estos tres. ¿Ya? Y finalmente les voy a mostrar esta, finalmente, aquí tengo uno final. Bueno, aquí está en modo pipe, para que vean que también se puede hacer en modo pipe. Tengo el objeto Human Metabolism, lo meto en la pipe, y se lo paso a la función Metabolite to Genes. ¿Y qué es lo que más quiero que hace esta función? Esta función le doy el nombre de algún metabolito como glutamato y me da todos los genes asociados a ese nombre. Ya, entonces todos estos son genes, son gene IDs que tienen asociados, que están asociados al metabolito glutamato. O sea, es una asociación indirecta, ¿ya? Desde el metabolito, pasando por las reacciones, llegando hasta los genes, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo entonces nosotros logramos esto? Porque al final, ¿qué es lo que les estoy mostrando acá? Les estoy mostrando que ustedes pueden hacer, ¿ya?, a partir solamente de estos tres URL, ¿ya? En cada uno de estos URL hay tablas, ¿ya?, donde toda la información está como solamente en tabla, ¿ya? Los pueden tomar, ¿ya? Ustedes pueden hacer un programa que corre internamente, que va a tomar esos tres URL y va a crear algo, que en este caso se llama Human Metabolism. Y no solo eso, sino que ustedes van a poder hacer sus propias funciones que van a interactuar ¿ya?, con el objeto que ustedes crearon, y que estas funciones van a poder hacer cosas muy específicas sobre el objeto, ¿ya? Entonces, el poder que ustedes tienen acá es que ustedes van a poder crear una base de datos, ¿ya?, con distintas estructuras, y van a poder programar sus propias funciones para interrogar esa base de datos, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, esto se ve, digámoslo así, como se ve, la forma de usarlo es súper limpio, porque ustedes, como ven, aquí no ven funciones, no ven como el backstage de lo que se está haciendo, solamente ustedes tienen las funciones y las aplican sobre la base de datos. La gracia de esto es que todo lo que le acabo de mostrar, bueno, son ejemplos que a lo mejor no son muy prácticos, porque no están muy bien pensados, porque solamente lo hice para demostrativos. Todo esto que le acabo de mostrar, lo pueden hacer ustedes, y de hecho yo lo hice desde cero, ¿ya? Partiendo desde los URL, ¿ya? Pasando por la creación del objeto y la creación de las funciones, todo eso yo lo programé completamente desde cero, ¿ya? Código por código, letra por letra, ¿ya? Se levantó toda esta como aplicación. Entonces esto es a lo que ustedes tienen que llegar, ¿ya? Tienen que llegar la tarea final va a ser así, ¿ya? Que ustedes sean capaces de tomar ciertos datos, distintas bases de datos, distintas estructuras, en este caso son 3 CSV, que dan distinta información, que tienen distintas dimensiones, tienen distintas columnas, se unifican en algo que ya vamos a ver qué es lo que es, y después más encima ustedes proporcionan
al usuario de esta estructura lo proveen de funciones con las cuales él puede interactuar y puede interrogar la base de datos, ¿ya? Y el usuario no ve lo que está atrás. O sea, aquí yo le estoy mostrando como usuario lo que puedo hacer, pero ustedes no están viendo todo de la arquitectura por detrás, ¿ya? Y de hecho, como vamos a ver en la clase, toda la arquitectura, como que el secreto de todo esto está en estos dos archivos, que se llaman MyFunctions y MyClasses. Y estos dos archivos son .r. Y vamos a ver por qué son .r y eso. Entonces, lo que tenemos acá es un programa, ya casi es una aplicación, un software, donde ustedes le van a pasar un RMD al usuario, o para ustedes mismos en realidad, ¿ya? Se van a cargar, van a cargar ciertas cosas que son unos puntos R, que vienen con estas funciones y todo lo que hay que hacer, pero ustedes como por fuera, por la interfase en el RMD, van a interactuar como en alto nivel, ¿ya? Van a funcionar como un usuario, casi como si ustedes no supieran programar, porque ya todo el trabajo de la programación la hicieron y la dejaron atrás, ¿ya? Lo dejaron como un backstage, que se le dice backend, ¿ya? Quedó atrás, y eso quedó todo guardado en estos dos archivos. Entonces, todo lo que ustedes han aprendido durante todo esto, esta es la sexta clase, o sea, ya llevamos 5 clases, todo lo que han aprendido en estas 5 clases va a quedar en estos archivos .r, ¿ya? Y eso va a quedar detrás como un software. Y en el RMD solamente va a quedar el trabajo científico, la parte entretenida y por la cual ustedes están jugando R, que es investigar nomás, ¿ya? Entonces, esa es la arquitectura que tenemos que seguir y que se sigue, ¿ya? Y hoy día vamos a ver cómo hacer esa arquitectura, ¿ya? Y desde hoy día, ustedes podrían decir que recién desde hoy día, desde la sexta clase, ustedes pueden decir que saben programar en R, ¿ya? Porque esto es programación, no es solamente hacer un código, sino que es pensar una arquitectura, diseñar funciones, juntar las funciones, ponerlas en archivos que están detrás y diseñar una especie de interfase para el usuario, ¿ya? El usuario muchas veces van a ser ustedes mismos, pero ustedes mismos se van a agradecer que esté todo organizado. Después pueden entrar y cambiar el código, ¿ya? Entonces, como que desde ahora vamos a empezar a programar de verdad, o sea, desde ahora ustedes pueden decir que programan. Ya, entonces, me dicen que están las máquinas listas. Le voy a... denme un segundo. Eh, necesito que le escriban a Manu, Maciel y Diego. ¿Están ahí? Sí, yo ya le había escrito Yo también. Sí, ahí me confirman. Ya, entonces van a tener que agarrarnos sobre la marcha, ¿ya? Recuerden que para que puedan bajar los archivos, los bajan a su computador y después la máquina virtual, bueno, aquí no sale, pero les va a salir subir archivo, upload file, y ahí ahí lo pueden subir. Así que ahí sobre la marcha, quizá en el break se van a poner, van a alcanzar a estar para seguirnos con el curso. Ya, Diego, Macieli, ¿me pueden avisar cuando estén conectados a la máquina? Porque acuérdense que estas máquinas como que rebotan un poco y te dejan como a la cuarta intento conectar. ¿Ya? Sí, Ya. estoy en eso. Ok. Por favor, ¿podrían pasarlo por el chat el enlace? ¿De la máquina? Sí, porfis. Ya. ¿El chat de Zoom? Sí, claro, gracias.
Entonces vamos a seguir. ¿Alguna duda con esto? Antes de... Estoy presentando solamente como el producto final, ¿ya? Cómo se va a ver al final lo que ustedes van a desarrollar, ¿ya? ¿Todo bien? Ya, entonces, la idea es que ustedes logren desarrollar algo así. ¿Ya? Ya. Macieli, ahí te mandé el link. Ya. Vamos a seguir entonces. Ya pudo entrar. Ok, ya, entonces ahí tienes que hacer lo mismo, pero tienes que, desde tu computador vas a tener que subirlo en Upload File. Y ahí retomar lo mismo que lo que había dicho. Ya. Ya, pues entonces veamos primero, veamos qué es esto, ¿ya? Vamos a ir explorando esta cosa de a poco, ¿ya? Ya. Entonces, el primer paso de todo esto fue que yo tenía estos 3 URL, ¿ya? Los metí a esta función create metabolism y esto me dio y se guardó este objeto. Si ustedes van al segundo chunk, que es el que tengo acá, se van a dar cuenta que aquí tengo tres funciones más, 3 líneas más, una que dice class, human metabolism, methods, class metabolism y esto que dice attribute algo. ¿Qué pasa? Yo creé esto, ¿ya? Entonces lo que primero que voy a hacer es preguntar qué clase de objeto es el que he creado. ¿Ya? Entonces si yo ejecuto esta línea, me va a decir que la clase del objeto es metabolismo. ¿Ya? Y lo único que importa por ahora es que es la primera línea. ¿Ya? Entonces la clase del objeto es metabolismo. O sea, lo que salió de acá, ¿ya? Si le pregunto qué clase es, me dice clase metabolismo. Después, cuando yo conozco la clase, yo le puedo preguntar ya los métodos de esa clase. ¿Y qué significa eso? Le puedo preguntar cómo yo puedo interactuar con esa clase. ¿Ya? O sea, le estoy diciendo que me muestre las mismas funciones que yo le mostré abajo, ya se las mostré que funcionan, pero en el caso que yo no supiera ya cómo interactuar con ese objeto, yo le pregunto methods, class y le doy el nombre de la clase, ¿ya? Que es la que yo descubrí arriba. Y eso me dice que los métodos son estos. O sea, métodos, entiéndanlo como cuáles son las funciones las cuales ustedes pueden usar para interactuar con esto, para sacar información. Entonces aquí tengo que están estas funciones, que todas las que están acá. ¿Ya? Y son las que vimos abajo, menos una que todavía no la vimos. ¿Ya? Entonces aquí tengo exactamente lo que necesito, lo que yo puse abajo. ¿Ya? Y también acá hay un código más chico que da un poquito más de información sobre estas funciones. ¿Ya? El código está listo para que no lo tenga. Se lo doy listo ahí, que le estoy preguntando más información. Y aquí le va a salir una tablita que sale el nombre de la función y salen algunas cosas más, pero lo importante aquí es generic, y en la columna generic les va a aparecer el nombre de la función. Entonces ustedes pueden tomar cualquiera de estas cosas, por ejemplo yo tomo genes by reactions, ¿ya? Y si lo pego acá, ¿ya? Y lo ejecuto así nomás, me va a salir la función, me va a salir cómo está programada, ¿ya? No, sería esto. No, hay que cargar, tenemos que interactuar primero para verla ya. Pero por ahora me voy a quedar con esto. Ya, ahí están las funciones. Ya. Entonces, he creado algo, que ya vamos a ver cómo se crea, y he interrogado lo que he creado. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver
qué es lo que pasó por detrás. Entonces, para ver cómo funciona esto, cómo ustedes pueden desarrollar este tipo de función, ¿ya? Cómo desarrollan un objeto. Ah, una cosa, esto es súper importante. ¿Por qué estamos viendo esto? ¿Ya? Esto se llama, este tipo de objeto que vamos a aprender a programar, es el objeto más usado en bioinformática. ¿Ok? O sea, cuando ustedes, por ejemplo, utilicen Bioconductor, que es la librería de bioinformática más importante, históricamente es la librería bioinformática más grande, más utilizada, más, no sé, más descargada, más citada, ¿ya? No solamente en R, sino que en general en bioinformática, esa librería, Bioconductor, y no, va como que la cultura, la manera en cómo se presentan los paquetes de Bioconductor, es que te van a proporcionar objetos de este tipo, ¿ya? Como el que nosotros vamos a crear. Entonces, cualquier cosa que tú hagas, de hecho en la tarea, que probablemente el 90% de las cosas que vaya a hacer son de Bioconductor, y si no son de Bioconductor, igual van a tener este tipo de objetos porque es el estándar en bioinformática, ¿ya? Entonces, ustedes se van a ver enfrentadas a tener que siempre estar interactuando con este tipo de objetos. Siempre van a tener que estar como inspeccionándolo, modificándolo, conociendo su arquitectura, ¿ya? Y más encima, ustedes van a tener que crear sus propios objetos, porque van a tener que, como que todo lo que ustedes van a hacer lo van a tener que condensar en algo. Entonces, por eso que nosotros pasamos este tipo de objetos, ¿ya? Y el objeto que nosotros vamos a ver ahora, que lo voy a mostrar ahora, ¿ya? Se llaman objetos S4. Y para ver cómo funcionan, nos vamos a ir a el archivo que se llama myclasses.r. ¿Ya? myclasses.r y se va a abrir esto. ¿Ya? Por favor, que levante la mano. ¿Quién ve esto? ¿Ya lo puede ver? Ya, entonces, ¿qué es lo que es esto? Ya, ¿qué es lo que es myclasses.r? myclasses.r es un archivo .r, ¿ya? Al cual nosotros llamamos al comienzo del código. De hecho, si ustedes se fijan, voy a volver al otro archivo. Al comienzo teníamos esta parte que dice source. Source myclasses.r y source myfunctions.r. ¿Ya? Entonces nosotros cuando decimos source, fuente, significa que estamos cargando todo lo que está dentro del archivo .r que estamos señalando. Entonces, cuando nosotros decimos source.r, myclasses.r, estamos diciendo que cargue todo lo que está dentro de este archivo. Y si se dan cuenta, este archivo no es un notebook, no es un RMD, es un .r, es un script puro, de código R. Igual ustedes pueden comentar acá con gato, ¿ya? Y ustedes se pueden mover acá como si ya han trabajado antes con script R, es como si trabajaran dentro de un chunk, es lo mismo, ¿ya? Entonces ahí puedo poner comentario, ¿ya? Y lo que hace este archivo .r, hace lo primero, digamos así, es la base de la creación del objeto. Entonces lo que les voy a explicar ahora es, ¿ya? Lo que les voy a explicar ahora es qué es lo que ocurre en esta línea de código, ¿ya? Vamos a entender, les voy a explicar, la idea es que entiendan cómo se desarrolla, cómo se hace el código, ¿ya? Que crea este objeto. Entonces la base de la creación de este objeto está acá. Entonces aquí voy a poner creación, como apunte, pueden tomar los apuntes que ustedes quieran con el gato. Creación del objeto, y estos objetos se llaman S4, tal como pongo ahí. S4, ¿ya? El objeto S4 es el objeto más usado en bioinformática en R, como les decía recién. Entonces, esto no pasa en toda la área, ¿ya? No todas las áreas de la ciencia en R ocupan tanto S4.
De hecho, los mejores tutoriales de objetos S4 que hay en internet son de bioinformática. Porque es como, no sé por qué la bioinformática recurre mucho a esto. Una de las explicaciones es porque el objeto S4 es un objeto que te permite manejar mucho datos complicados y datos como multidimensionales con muchas anotaciones, ¿ya? Entonces como que es un objeto muy robusto para tipos de datos como muy diversos y muy complejos, ¿ya? Lo cual demuestra que la bioinformática probablemente es alguno de los campos más complejos en ciencia de datos que existen, por la diversidad de datos que tenemos que manejar, ¿ya? Entonces, esto, ya, creación del objeto de S4, voy a poner aquí 2 puntos, seteo de las clases. Ya, ¿a qué me refiero con clases? Ok. Cuando tú vas a crear un objeto, ¿ya? De este tipo, tú lo que primero que haces es setear las clases, ¿ya? Y estas son las clases. Entonces, ¿a qué me refiero con setear las clases? Me refiero a que tú tienes que definir cuáles son las clases de objetos que tú quieres definir. O sea, en este caso, yo sé que estoy trabajando con genes, que estoy trabajando con reacciones, que estoy trabajando con metabolitos y que estoy trabajando con metabolismo, como general. Esto es, nadie me lo dijo, o sea, esto yo lo tengo que establecer como el arquitecto del programa. ¿Cuáles son las clases de cosas que yo necesito tener definidas, como compartimentalizadas, ya, en algo? Entonces yo voy a decir, ya, porque yo conozco los datos que tengo que recibir, porque yo conozco la estructura, los CSV, las tablas que yo tengo que recibir, yo soy el que diseñó esto. O sea, tú tienes que diseñar esto, ¿ya? No hay una receta, ¿ya? Entonces, como yo conozco el tipo de datos y la tabla, yo sé que los genes, ya que yo quiero definir una clase, ¿ya? Que es una cosa, ya van a ver por qué, pero es una cosa, digamos por decirlo así, definida, confinada, un concepto compartimentalizado que son los genes, ¿ya? Y los genes van a tener identificadores, ¿ya? Entonces uno define la clase y después de la clase uno define, ¿ya? Los slots, ¿ya? ¿Y qué es lo que son los slots? Voy a recurrir a la típica comparación que siempre hago entre con los muebles. Como que esto fuera una especie de mueble que se llama genes, y este mueble va a tener cajones, ¿ya? De nuevo, la alegoría de cajones siempre sirve. Voy a definir que los genes van a tener ciertos cajones, compartimentos, ¿ya? Y va a tener identificadores, ¿ya? Y esos identificadores van a ser pasados como estructura data frame, ¿ya? Aquí, para no complicarnos la vida, a todos vamos a usar pura data frame, ¿ya? Porque esto puede ser otras cosas. Puede ser letras, pueden ser vectores, matrices, plots, figuras, imágenes, cualquier cosa. Pero en el caso de nosotros, vamos a suponer que todo lo que va a contener, ¿ya? Todo se va a contener en data frames. Entonces voy a decir que los genes van a tener identificadores. No sé si identifiers está bien escrito, supongo. Identificadores que van a ser algo que va a ser una data frame, y va a tener otro cajón que se va a llamar gene to reactions, que va a ser otra cosa, una cosa que es un data frame, ¿ya? Después voy a definir otra clase que se va a llamar reacciones, ¿ya? Y esa cosa va a tener slots. Slots se traduce como ranura, ¿ya? Entonces, nosotros le vamos a decir cajones, para que se entienda bien. Slots es sinónimo de cajones. Ranura, slot o cajones. Entonces, mi clase reacciones, ya, les repito, clase no es nada hasta que ustedes no le den un cajón, alguna ranura, ¿ya? Es solamente una definición abstracta de algo. Entonces, tengo la clase reactions y voy a decir que esa clase tiene identificadores, tiene estequiometría y tiene subsistemas. Los identificadores se les van a pasar como data frames, asimismo la estequiometría,
y asimismo el subsistema. ¿Ya? Y después otra clase más que se llama metabolito, ¿ya? Sus slots o cajones o ranuras van a ser identificadores, compartimento, que significa compartimento celular del metabolito, y la fórmula del metabolito. ¿Ya? Recuerden que esto puede ser cualquier cosa, esto solamente es arbitrario, es lo que ustedes van a recibir como datos, así ustedes diseñan los slots. Y por último, voy a definir otra clase que se llama metabolismo, que va a tener un cajón de genes, un cajón de reactions y un cajón de metabolitos. Y aquí, en la última, está el secreto de lo que estamos haciendo. Si se dan cuenta, yo definí que hay, al comienzo definí 3 clases de objetos, genes, reacciones y metabolitos. ¿Ya? Y cada uno de estos objetos iba a estar poblado por data frames. ¿Ya? Lo que quiere decir es que poblado por data frame, que tú estás diciendo explícitamente que lo que tiene que ir adentro es un data frame. Pero la última clase que definí, que se llama metabolismo, ya le dije que tenía un cajón de genes, pero ese cajón de genes no va a estar poblado por una data frame. Va a estar poblado por la clase genes. O sea, esto que está acá, esta parte de esta línea, está conectándose, ¿ya? Se va a conectar, al declarar esto acá abajo, se va a conectar con la clase genes. O sea, va a ir a buscar, a ver, existe la clase genes y el programa va a saber, ah, sí existe, porque yo la definí acá arriba. ¿Ya? En el caso cuando tú declaras data frame, la data frame ya está cargada en R, viene por defecto. Entonces va a ir a buscar la data frame y ya está dentro de R. Entonces la va a encontrar. Pero acá abajo, lo interesante es que tú le estás diciendo reactions es de la clase reactions, y la clase reaction tú la predefiniste acá arriba. ¿Ya? Asimismo, con metabolites. Yo la declaro acá que esto es, este cajón va a tener metabolitos y son de la clase que yo predefiní arriba. Entonces, este objeto contiene clases que se definen. Este objeto depende, ¿ya? Depende de las definiciones que tú hiciste acá arriba. Entonces voy a escribir eso acá. Entonces, el objeto metabolism, bueno, la clase, vamos a poner acá, porque todavía no creamos el objeto, la clase depende depende de definición, sería ¿ya? Depende de las clases que están arriba. Predefinidas arriba. ¿Ya? Entonces, aquí solamente hemos creado estructuras. ¿Ya? Son estructuras. Son estructuras, son clases de estructura. Todavía no hay nada, no hay datos. ¿Ya? Solamente hemos creado estas clases. Entonces, no hay nada. De hecho, si yo corro esto, si yo puedo correr el punto R con control shift enter, no pasa nada. Lo único que pasa es que internamente, lo que pasa es que internamente se van a cargar estas estructuras. Y como por decirlo así, van a quedar en el ambiente y van a quedar como disponibles, ¿ya? Como abiertas para que tú las llames y tú les puedas poner cosas, las puedas cargar, las puedas poblar con algo. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ya, entonces, cuando ustedes hagan su tarea, su proyecto, su tesis, tienen que pensar en esto, en la arquitectura. ¿Ya?
Ya. Y esta cosa, cuando ustedes piensan en esta arquitectura, cuando ustedes diseñan esta arquitectura, este es el primer paso de lo que se llama programación orientada a objetos. Si alguna vez ustedes han escuchado de eso, no sé, pero OOP, Object Oriented Programming, o programación orientada a objetos. ¿Ya? Lo que comenzamos a hacer acá es eso, es programación orientada a objetos. Lo que estábamos haciendo antes era programación funcional. Estábamos pensando en funciones. Lo que ahora vamos a hacer es pensar en objetos, en estructuras de este tipo. ¿Ya? Y dentro de esta estructura vamos a ir definiendo, aparte de los datos, vamos a ir definiendo funciones. Entonces, se va a ir juntando todo lo que ustedes saben de funciones, se va a ir juntando con estas cosas de los objetos. Entonces, vamos a abrir. Ya. Entonces, ahora que tengo listo esto, quiero que veamos, voy a volver al RMD. Voy a cortar el chunk acá. Este es el objeto que se creó. Entonces quiero que veamos una cosa. Todavía no les muestro cuáles son las funciones que ensamblan todo esto. Quiero que veamos la estructura de este objeto. Yo voy a poner este objeto acá y ahí me pueden ir siguiendo. Voy a poner pipe. Perdón. Voy a poner el objeto pipe y cleans. ¿Ya? Y si se dan cuenta, lo que me aparece acá es que me dice que el objeto es una formal class, es una clase formal que se llama metabolito, o sea, metabolismo, que es la que yo les mostré que habíamos creado. Y me dice que tiene 3 slots. ¿Ya? O sea que tiene 3 cajones, 3 ranuras. Y que un slot se llama genes, otro slot se llama reactions, y otro slot se llama metabolites. Entonces, si ustedes van a, esta estructura que está acá es la misma que yo definí en la última de acá. Es esta. Clase metabolism, slots, genes, reactions, metabolites. ¿Ok? Solamente aquí está la misma estructura, pero está poblada. ¿Ya? Está como lista. ¿Ya? Entonces, cuando la clase que ustedes definen, como la que está acá, cuando la clase se crea, ¿ya? Y ustedes le ponen un glimpse para ver su estructura, se va a ver así. Van a ver lo mismo que ustedes crearon, ¿ya? Pero ya como rellenado, ya estructurado. Y otra cosa interesante es que las clases, si ustedes para ingresar a cada uno de los slots tienen que usar una de las formas, es utilizar la arroba. Si ustedes ponen Human Metabolism y ponen la arroba, van a ver que pueden ingresar a estas tres slots, a alguna de estas tres. ¿Ya? Igual como cuando ustedes ponían el dólar, ahora ustedes ponen la arroba, pero aquí ya no ven variables, porque el dólar les muestra variables. Aquí son slots. ¿Ya? ¿Y por qué distinto? Porque slot es mucho más amplio. Es un concepto mucho más amplio. Es como que es un cajón gigante que puede tener cualquier cosa. No es una sola variable. Entonces, ustedes pueden acceder a cualquiera de las tres. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo accedo a genes, ¿ya? Y le hago un glimpse,
Estoy como penetrando dentro de la clase. ¿Ya? Entonces aquí le hice un glimpse, pero a genes. Y si se dan cuenta, aquí hay 2 slots más, porque entré un nivel más adentro. Y aquí tiene identificadores y genes to reactions. ¿Y qué pasa? Esto que ven acá, le acabamos de hacer un glimpse, pero solamente a los genes. Y esto que ven acá es lo que ustedes predefinieron antes, lo que definieron acá arriba. Esto que ven acá. Eso. Ustedes definieron que había una clase que se llamaba genes, y que genes iba a tener 2 slots, una con identificadores y otra con genes to reactions. Eso es exactamente lo que están viendo acá, cuando yo le hago el glimpse. Eso. ¿Ya? Ven que tienen su clase y ven que tienen los 2 slots, pero ahora está todo estructurado porque tiene datos. ¿Ya? Veamos ahora. Reactions. Lo mismo, le voy a aplicar un glimpse. ¿Ok? Y ahora veo que, o sea, accedí a reactions, ya, la desempaqueto y le hago un glimpse. Y ahora esto tiene 3 slots, tal como yo las definí, y tiene identificadores, estequiometría y subsistema. ¿Por qué? Porque yo predefiní acá que reactions tenía que tener 3 slots, identificadores, estequiometría y subsistema. Entonces, las estructuras son las mismas estructuras que ustedes definen. ¿Ya? Veamos la última, que se llama... Sería la de los metabolitos. Y lo mismo. Les va a decir que cuando ustedes acceden con el... Porque esto lo que pasa es que yo tomo el objeto, le pongo el arroba para abrir un slot, abro el slot metabolitos y le hago un glimpse para ver su estructura. Me dice que es clase metabolito, que tiene identificadores, compartimentos y fórmula. ¿Ya? Entonces esta es la estructura básica que ustedes pueden tener, que ustedes tienen en el objeto Human Metabolism. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si nosotros seguimos penetrando? ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a tomar genes. Ya. Veamos qué pasa si yo le pongo otra arroba. Puedo ingresar a los últimos campos, a la última capa, porque he ido capa por capa. Esto es un árbol. Entonces he ido eligiendo por cuáles ramas del árbol me voy a ir, poniendo los arrobas. Y ahora le puedo decir que quiero ir a la rama identificadores. Si yo la miro, ya esto es una data frame. ¿Ya? Solamente tiene esto, nada más. Y de hecho yo puedo ahora poner un dólar y acceder a la variable. Y ahí tengo todos los gene IDs. Entonces, vean cómo los niveles que tiene esto. Tiene el objeto Human Metabolism, tiene genes, tiene, o sea, entramos como por una rama a los genes, después entramos por otra slot a otra rama, a los identificadores, y ahí ya no había más slots. Había un data frame. Y ahí le puedo poner un dólar y puedo extraer la variable genes IDs. ¿Ok? Entonces, si vamos con... hagamos lo mismo con reacciones. Entonces yo a mano, simplemente poniendo el arroba, o puedo probar, por ejemplo, oye, puedo decir, con dólar hay algo, no hay variable, entonces voy a probar con arroba. Estequiometría, ya. Veamos qué hay en estequiometría. En estequiometría, bueno, están las reacciones, las reacciones estequiométricas, y después puedo poner el último nivel. Bueno, me las muestra así de manera pura, ¿ya? Entonces, aquí nosotros penetramos todas las capas o niveles de este objeto, poniendo slots y también poniendo un dólar, y llegamos hasta una última capa que tenía los datos puros. Lo voy a dejar con head.
para que muestre solamente los 6 primeros que vamos. 6 primeros. ¿Ya? Entonces, al penetrar, si yo me voy por distintos caminos, yo podría llegar a estos genes o podría llegar a esto, que son reacciones, la estequiometría de las reacciones. Entonces, este es el objeto. Vean, Alejandro, ¿sí? el momento en que se hace match de la estructura que nos mostraste, .r, con los datos como tal, los data frames, es esta primera línea en la que dices create Ya, metabolite. sí, ahí se hace todo. Y eso lo Ok, tenemos que ver ahora. Es una función que está en otro lado. gracias. Veamos. Nos falta un slot más. Ahí. Veamos. Alejandro, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo define el archivo ese de mi clases que tienes arriba? ¿Cómo define cada uno de los slots? O sea, Ya. es que tú le dijiste así como ya, no sé, el slot identificadores es un data frame. Pero ¿cómo Sí. identifica eso en la data frame que le estás dando en el URL? Sí, eso lo vamos a ver. Lo hace de esta función. Lo vamos a ver ahora. Esta función hace como todo. Y lo vamos a ver. Ahí lo van a entender. Ya, entonces quiero que aquí les queda esto.